El agua le golpeaba los muslos mientras la criatura temblaba en sus brazos. Kira el-Sand caminó con dificultad a través de la turbia inundación que se había tragado Meridian Settlement, su hogar durante los 16 años de su vida. El torrente de agua de lluvia había convertido calles familiares en canales traicioneros, dejando destrucción a su paso. Ajustó la cartera de cuero que colgaba sobre su hombro, manteniendo su preciado contenido, las unidades de memoria de respaldo del asentamiento, por encima del nivel del agua. Su padre le había confiado esta misión mientras coordinaba los esfuerzos de rescate en el centro comunitario. Tarea sencilla: recuperar las unidades de su origen y regresar antes del anochecer. Sin embargo, allí estaba ella, caminando por agua hasta las rodillas con una complicación inesperada. La criatura escamosa se retorció contra su pecho, sus alas esmeraldas se desplegaron brevemente antes de volver a plegarse. Kira lo había visto atrapado bajo los escombros cerca del perímetro este. Una cosa pequeña y asustada con ojos inteligentes que la miraban con una conciencia inconfundible. Sin pensarlo, lo liberó de los escombros y lo abrazó con fuerza. Ahora no sabía qué hacer con ello. «Quédate quieta», susurró, sintiendo sus rápidos latidos contra la palma de la mano. «Ya pensaré en algo». El asentamiento había sido diseñado para resistir las inundaciones estacionales de Meridian. Casas construidas sobre pilotes, sistemas de drenaje diseñados para canalizar el agua. Pero esta no era una inundación cualquiera. 3 días de aguacero implacable habían desbordado incluso las salvaguardias más robustas. El Consejo Planetario lo calificó como un evento único en 5 siglos. Los lugareños lo llamaron el fin de los tiempos. Kira se abrió paso por la calle sumergida, agradecida por sus botas altas mientras el agua le chapoteaba alrededor de las rodillas. Trazó un camino cauteloso entre vehículos medio sumergidos y escombros flotantes. El cielo gris amenazaba con más lluvia, y el viento traía el olor a metal húmedo y vegetación. La criatura, no más grande que un gato doméstico, se estremeció contra ella. Sus escamas cambiaron de esmeralda a un verde azulado más intenso a medida que se acurrucaba más cerca de su calor. El patrón de diminutas escamas iridiscentes a lo largo de su columna vertebral palpitaba con una luz interior cuando lo acariciaba, formando intrincados patrones geométricos que parecían casi escritura. No, eso fue absurdo. Pero no podía negar la extraña simetría de las marcas. «¿Qué eres exactamente?», murmuró. Levantó su cabeza triangular, revelando ojos brillantes con pupilas verticales. La descripción de su libro de texto de xenobiología surgió en su mente. Draconis stellaris, que se creía extinto durante más de 3 siglos. Un dragón estelar, pero eso era imposible. Desaparecieron tras el colapso junto con la mayoría de los trasplantes de megaporas de la Tierra. Un estruendo sordo resonó por todo el asentamiento, seguido del sonido revelador de las sirenas de emergencia. Órdenes de evacuación. Su padre la estaría buscando. «Tenemos que irnos», le dijo a la criatura, que respondió con un chirrido que sonó casi como un asentimiento. Aceleró el paso, chapoteando en el agua que ocasionalmente ocultaba agujeros traicioneros o escombros afilados. La cría de dragón se aferró a su suéter con garras sorprendentemente diestras, con la cola enroscada firmemente alrededor de su muñeca. El centro comunitario se alzaba ante ella, sus muros reforzados resistiendo firmemente la inundación. Kira divisó la alta figura de su padre dirigiendo a los voluntarios en la entrada. Su voz se oía por encima de la maquinaria y las voces. «Kira», la llamó al verla, con el alivio inundando su rostro curtido por el tiempo. Entonces entrecerró los ojos al notar el bulto en sus brazos. «¿Qué es eso?», dudó. Su padre, el administrador jefe Thomas el-Sand, era un hombre pragmático y devoto de las regulaciones de los asentamientos. Dar refugio a Cenoa no registrados estaba estrictamente prohibido, una norma establecida tras el colapso para prevenir la propagación de especies invasoras que habían devastado incontables mundos terraformados. «Lo encontré atrapado», dijo, decidiendo que una verdad a medias era mejor que un engaño descarado.
Estaba herido. Su padre frunció el ceño y se acercó para examinar su descubrimiento. La cría eligió ese momento para desplegar sus alas, mostrando una membrana translúcida atravesada por delicadas venas. Sus escamas brillaron con intensidad, con patrones que ondulaban por todo su cuerpo. Thomas el Sand retrocedió, palideciendo. «Por todas las estrellas», susurró. «Eso es, dragón estelar». «Lo sé. Están extintos». «Aparentemente no». Kira movió a la criatura en sus brazos. «Papá, no podía dejar que se ahogara». Una multitud había comenzado a congregarse. Murmullos se extendían entre los evacuados. Una anciana se adelantó, con los ojos abiertos tras unas gafas anticuadas. «El ciclo comienza de nuevo», proclamó, señalando con un dedo nudoso a la cría. «La hija de las estrellas regresa con la hija del agua». Kira la reconoció como Marielo Swin, la historiadora del asentamiento y autoproclamada guardiana de las antiguas tradiciones de la tierra. La mayoría la consideraba excéntrica, pero algo en la seguridad de la mujer le provocó un escalofrío en la espalda. «Guárdate tus supersticiones, Marielle», dijo su padre con firmeza. «Tenemos que gestionar una evacuación». Pero la anciana insistió, su voz cobrando fuerza. «El patrón está ahí, la marca del pacto. Mira». A su pesar, Thomas se acercó, examinando los patrones cambiantes en el lomo del dragón. Las formaciones geométricas pulsaban con luz blanca azulada, formando secuencias complejas, que parecen responder al tacto de Kira. «Coincidencia», murmuró, pero la incertidumbre impregnaba su voz. Marielle rió. «Nada coincide cuando se trata de dragones estelares, administradora. Su hija ha sido elegida». Antes de que Kira pudiera protestar ante esta melodramática proclamación, el sistema de comunicación de emergencia cobró vida. Naves atmosféricas se acercaban desde el noroeste. «Firmas sin registrar. Todos los residentes, prepárense para los protocolos de emergencia». La atención de la multitud pasó inmediatamente del dragón a la nueva amenaza. Thomas agarró el hombro de Kira. «Entren ahora». Ella no discutió. Atravesó apresuradamente las puertas reforzadas del centro comunitario con el dragón aferrado a su cuerpo para protegerse. Dentro, el cavernoso salón principal bullía de actividad mientras los equipos de evacuación clasificaban los suministros y el personal médico atendía a los heridos. «¿Qué ocurre?», preguntó a un voluntario que atendía la estación de comunicaciones. «Naves no identificadas», respondió el joven, sin levantar la vista de su consola. 23, según los sensores atmosféricos. Ninguna respuesta a las señales de llamada. A Kira se le aceleró el pulso. Meridian era un asentamiento menor en un mundo fronterizo, difícilmente un objetivo para asaltantes o intereses corporativos. Contaban con pocos recursos más allá de su producción agrícola y la pequeña planta de procesamiento de torio que abastecía de energía a la región. El dragón se retorció en sus brazos, repentinamente agitado, sus escamas onduladas con patrones más urgentes y complejos que antes, y emitió un agudo lamento que atrajo las miradas de los evacuados cercanos. «Silencio», susurró Kira, intentando calmarlo. «Nos meterás en problemas a ambos». Pero la criatura no se dejó silenciar. Se esforzó por llegar a la ventana este, clavándole las garras en el brazo a través del suéter. Con un giro repentino, se liberó de su agarre y corrió por el suelo, zigzagueando entre los asustados evacuados hacia la salida. «¡Detén esa cosa!», gritó alguien. Kira se abalanzó sobre ella, disculpándose mientras se abría paso entre la multitud. «Es inofensivo. Déjame encargarme». Para cuando llegó a la salida, el dragón ya se había colado por las puertas hacia el patio inundado. Salió corriendo, escudriñando las aguas turbulentas en busca de alguna señal de la criatura. La lluvia había comenzado de nuevo, cayendo en gruesas gotas que marcaban la superficie de la inundación. «¿Dónde estás?», gritó, consciente de su inutilidad, incluso mientras las palabras salían de su boca.
Un extraño zumbido llenó el aire, vibrando en sus huesos. Al levantar la vista, Kira se congeló. A través de los huecos en la capa de nubes, descendían formas oscuras. Naves elegantes como ninguna que hubiera visto en los cielos meridianos. Se movían con una gracia inquietante. Sus cascos no reflejaban luz a pesar de algún relámpago ocasional. En el centro del patio, encaramada sobre una estatua sumergida, estaba sentada la cría de dragón. Sus escamas brillaban con patrones blancos y azules que pulsaban en lo que parecían secuencias deliberadas. Estaba enviando señales a las naves. Kira. La voz de su padre la interrumpió. Vuelve adentro. Se giró para verlo en el puerta, con el rostro tenso por el miedo. Tras él, el personal de seguridad del asentamiento preparaba posiciones defensivas, aunque sus anticuados rifles de pulso ofrecerían poca protección contra cualquier amenaza moderadamente avanzada. El dragón, dijo ella, señalando, se está comunicando con ellos. Thomas siguió su mirada, su expresión cambiando de preocupación a cálculo. Razón de más para contenerlo. No sabemos qué. Un rayo de luz intensa atravesó las nubes, iluminando el patio de un blanco puro. La cría de dragón se alzó sobre sus patas traseras, con las alas extendidas, disfrutando de la luz mientras sus patrones de escamas respondían con configuraciones cada vez más complejas. El zumbido se intensificó, convirtiéndose en una presión física contra los tímpanos de Kira. Las alarmas del asentamiento sonaron en contrapunto. Su lamento parecía lastimoso contra la abrumadora presencia que descendía desde arriba. Kira, ahora su padre, la agarró del brazo, tirándola hacia las puertas. Ella se resistió, inexplicablemente segura de que retirarse era el movimiento equivocado. Espera, creo que está tratando de protegernos. Eso es irracional, espetó. Es un animal, no un centinela. El dragón giró la cabeza hacia ellos, sus ojos se encontraron con los de los Kiraas del otro lado del patio. En ese instante, algo se cruzó entre ellos. No exactamente comunicación, sino entendimiento. La criatura saltó de su percha, rozando la superficie del agua con una gracia imposible, y subió corriendo los escalones hacia ella. La seguridad del asentamiento alzó sus armas. No disparen, gritó Kira, soltándose del agarre de su padre y colocándose entre las armas y el dragón que se acercaba. La cría pió, un sonido que de alguna manera transmitía urgencia más que miedo. Rodeó sus piernas una vez, luego se alzó sobre sus patas traseras, con las garras delanteras extendidas hacia arriba en un gesto inconfundible. «Levántame». Sin dudarlo, Kira obedeció, alzando a la criatura en brazos. Sus escamas estaban calientes ahora, casi febriles, y los patrones fluían por su cuerpo cada vez con más velocidad. En el momento en que se posó contra su pecho, el haz de luz se estrechó, enfocándose directamente en ellas. «Oh, eso no está bien», murmuró. Pero en lugar de la desintegración, o un secuestro, casi esperaba, la luz simplemente la evaluaba. No sintió calor ni presión, solo la inconfundible sensación de ser escaneada y categorizada minuciosamente. Los patrones del dragón se sincronizaron con las pulsaciones de la luz, creando un diálogo visual de luz y color. Después de 10 segundos, eso le pareció una eternidad. El haz se retrajo. El zumbido cambió de tono, volviéndose casi musical en su complejidad. Las naves comenzaron a dispersarse, alejándose del asentamiento en un patrón geométrico que reflejaba las configuraciones de las escamas del dragón. Entonces, tan abruptamente como habían aparecido, las naves aceleraron hacia arriba, atravesando la capa de nubes y desapareciendo de la vista. Se hizo el silencio, roto solo por el repiqueteo de la lluvia y el sonido distante del agua corriendo por los canales del asentamiento. Todos se quedaron paralizados, esperando el siguiente desarrollo en este incomprensible escenario. El dragón volvió a piar, acomodándose cómodamente en los brazos de Kira como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Sus escamas se atenuaron a un agradable brillo esmeralda,
y los complejos patrones se convirtieron en suaves pulsos que coincidían. El latido de su corazón. Lo que su padre dijo con cuidado fue que, antes de que pudiera formular una respuesta, Marielle Oswin se abrió paso hacia adelante. Su rostro anciano se iluminó con la reivindicación. El reconocimiento, declaró, fue el primer contacto en el ciclo del pacto. La hija del agua ha sido reconocida. Eso no es una explicación, espetó Thomas. Son tonterías místicas. Pero Kira no estaba tan segura. Algo significativo acababa de suceder. Algo vinculado a la criatura en sus brazos, y de alguna manera, a ella. La certeza se instaló en sus huesos junto con una creciente inquietud. Esto era solo el comienzo. Papá, dijo en voz baja, creo que necesitamos hablar con el Consejo Planetario y tal vez desenterrar todo lo que tenemos sobre los dragones estelares. Su padre estudió su rostro, luego la criatura se acurrucó satisfecha en sus brazos. Por primera vez en su memoria, parecía completamente perdido. Sí, asintió finalmente. Creo que sí. La cola del dragón se enroscó alrededor de su muñeca como un brazalete viviente. La punta se contraía ocasionalmente como si se divirtiera secretamente. Lo que sea que acababa de ocurrió, fuera cual fuese el papel que esta criatura debía desempeñar en su vida, una cosa era segura. Nada en el asentamiento meridiano volvería a ser igual. 15 años transcurrieron con la implacable eficiencia de un reloj cósmico. Cada rotación alejaba a Kira el-San del asentamiento inundado de su juventud y la acercaba a una inevitable convergencia. Se encontraba en la plataforma de observación de la estación armónica, la enorme plataforma orbital que servía de nexo para los mundos concordantes. A través de las ventanas reforzadas, la Tierra colgaba como una canica azul verdosa, con su atmósfera aún recuperándose de los estragos del colapso. Bandas de partículas reflectantes, los controvertidos escudos de brillo, centelleaban en la estratosfera, regulando la radiación solar con precisión artificial. Administradora el-San, una voz interrumpió su contemplación. El consejo está reunido. Kira se apartó de la ventana, alisando las arrugas inexistentes de su atuendo formal, gris carbón con detalles plateados, el uniforme de un enlace planetario. A sus 31 años, se comportaba con la serena confianza de alguien acostumbrado a navegar por la compleja política. Aguas. Su cabello orbital estaba recogido en un práctico moño, y sus ojos, antes abiertos con asombro juvenil, ahora mostraban la evaluación mesurada de una diplomática experimentada. Gracias, especialista Nevin, respondió. Estaré allí en un momento. La joven ayudante asintió y se retiró, dejando a Kira sola con sus pensamientos durante unos preciosos segundos más. Tocó el colgante en su garganta, una lágrima escamosa que contenía una astilla de material iridiscente. Todo lo que quedaba de Stellin, la cría de dragón, que había cambiado la trayectoria de su vida antes de desaparecer en el cosmos 3 meses después del diluvio. Tras el incidente, todo había cambiado. El Consejo Planetario había llegado a Meridian con un interés sin precedentes en su asentamiento remoto. Científicos y oficiales militares habían interrogado exhaustivamente a Kira sobre su encuentro. Los dragones estelares, considerados míticos por la mayoría, conocimiento clasificado para unos pocos, se convirtieron de repente en objeto de intensa especulación e investigación. Kira se había encontrado en el centro de todo, la chica que se había unido a una criatura legendaria. La habían reubicado en capital para educación especializada, separada de su padre y de los restos de su comunidad dañada por las inundaciones. La explicación oficial era la preocupación por su seguridad y desarrollo. La realidad que pronto descubrió era el miedo. Miedo a lo que su conexión con los dragones pudiera significar. El fragmento de su colgante era la única evidencia física que tenía de la existencia de Stellin. La noche anterior a su desaparición, se desprendió de una escama más grande y vibrante que las demás, y la presionó deliberadamente contra su palma. Sus ojos inteligentes transmitían algo que ella aún no podía articular del todo. A la mañana siguiente se había ido,
dejando solo tierra removida en el jardín, y un extraño círculo perfecto quemado en la hierba. Durante 15 años, había llevado esa escama a través de aceleraciones académicas, nombramientos políticos, y finalmente, su rol actual como el enlace planetario más joven de la Tierra. Y durante 15 años, había soñado con estrellas que se reorganizaban en patrones familiares, con voces que hablaban con geometrías en lugar de palabras. Ahora esos sueños se manifestaban en la realidad. 3 días antes, los sensores de largo alcance los habían detectado. Una armada de naves se acercaban desde la dirección del brazo Cygnus. Su configuración era inconfundiblemente similar a la de las naves que habían aparecido sobre Meridian durante la inundación. El ejército del Concordato se había movilizado de inmediato, desesperado por presentar una defensa unificada contra lo que percibían como una amenaza existencial. Solo la intervención de Kira había evitado las hostilidades inmediatas. Había aprovechado todas las conexiones políticas, solicitado todos los favores, y finalmente, había apostado su carrera por una sola convicción. Estos no eran invasores. Estaban regresando. Con una última mirada a la Tierra, el mundo que había jurado proteger, Kira se dirigió a la Cámara del Consejo, donde 27 representantes de los mundos concordantes esperaban su evaluación del primer contacto más significativo de la humanidad. La Cámara quedó en silencio cuando entró. Todas las miradas seguían su avance hacia el podio central. La disposición circular la colocaba en el punto focal de poder concentrado y escrutinio, exactamente donde había pasado 15 años preparándose para estar. Administrador El Sand, comenzó el consejero Dzon, el representante de rostro severo de la colonia Marte. La flota que se aproxima ha cruzado el perímetro defensivo lunar. Sus asesores militares solicitan autorización definitiva para medidas preventivas. Kira mantuvo la compostura, aunque el corazón le latía con fuerza. Las medidas preventivas serían innecesarias y catastróficamente erróneas. Consejero, ¿en qué pruebas basa esta evaluación?, exigió la delegada europea, con la piel translúcida enrojecida por la emoción. Sueños y fantasías infantiles. Un murmullo recorrió la cámara, algunos de apoyo, otros de burla. Kira esperó a que se calmara, rozando con los dedos el colgante que llevaba en el cuello. Me baso en datos históricos, respondió con serenidad. En el análisis xenobiológico del fragmento de escama que he proporcionado para su estudio. En el patrón consistente de comportamiento no hostil demostrado en cada encuentro documentado con dragones a lo largo de nuestra historia. Cuentos de hadas documentados, se burló otro delegado. La paciencia de Kira se agotó. Los dragones de Eyar eran reales. Consejero, su existencia fue clasificada después del colapso para evitar el pánico y la competencia por los recursos. Si se ha molestado en revisar los archivos que clasifiqué para esta sesión, sabrá que estos seres estuvieron presentes durante la primera expansión interestelar. Eran observadores, no conquistadores. Y, sin embargo, la consejera Dzon intervino. Esta es una armada que se acerca a nuestro mundo natal. Administradora, no una expedición científica. Antes de que pudiera responder, el sistema de alerta de emergencia de la cámara se activó. Pantallas holográficas se materializaron sobre la mesa central, mostrando imágenes en tiempo real de la red de defensa orbital de la Tierra. La flota que se aproximaba se había distinguido en naves distintas, naves elegantes y alargadas con cascos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Se movían en perfecta formación, cambiando ocasionalmente su disposición a configuraciones que Kira reconoció con un sobresalto. Coincidían con los patrones que una vez fluyeron a través de las escamas de Stellin. Están desacelerando, informó el enlace militar, con la sorpresa evidente en su voz. Tomando posiciones estacionarias fuera de nuestro perímetro defensivo. Preparándose para el ataque, murmuró alguien. Kira negó con la cabeza. Si pretendieran atacar, ya estaríamos en combate. Están esperando. ¿Para qué?, exigió Dzon. La respuesta no provino de Kira,
sino de la pantalla holográfica. Una nave más pequeña que las demás, pero de alguna manera más imponente, se separó de la formación y continuó hacia la estación armónica a paso mesurado. «Envían un emisario», dijo Kira, con la voz llena de seguridad. «Y tengo que recibirlo». La cámara estalló en protestas, pero ella ya había tomado una decisión. 15 años de preparación la habían llevado a este momento. No vacilaría ahora. «Esto no está abierto a debate», dijo, interrumpiendo el ruido. «Invoco el artículo 7 del Protocolo de Primer Contacto. Como soy el único ser humano con contacto previo confirmado, asumo la autoridad principal de comunicación». Técnicamente, ella tenía el derecho. Prácticamente estaba arriesgando todo por una intuición surgida de un encuentro infantil y de años de sueños crípticos. «Esto es una locura», balbuceó el consejero Drayson. «No puedes vigilarme», respondió Kira mientras caminaba hacia la salida de la cámara. «Tenga preparado un transporte. Voy a conocerlos». El transbordador diplomático se desprendió de la estación armónica con un suave temblor. Su mínima tripulación, Kira, un piloto y 2 especialistas en seguridad, en silencio por el peso de su misión. A través de la ventana, Kira vio cómo la embarcación que se aproximaba crecía desde una mota distante hasta una forma discernible. Fue hermoso. No había otra palabra para describir la embarcación, que parecía más desarrollada que construida, con su casco fluyendo en curvas orgánicas que desafiaban la ingeniería convencional. Patrones de luz se ondulaban a lo largo de su superficie. Las mismas configuraciones geométricas que recordaba de las escalas de Stellín, pero mucho más complejas y dinámicas. «Está lo suficientemente cerca», le indicó al piloto cuando todavía estaban a 5 kilómetros de la nave alienígena. «Mantenga la posición aquí». El piloto obedeció, con los nudillos blancos sobre los controles. «Administrador, su nave está cambiando». De hecho, el barco dragón se estaba transformando. Partes de su casco se volvían translúcidas y revelaban destellos de espacios interiores que parecían desafiar la geometría euclidiana. Una sección del casco se extendía hacia afuera, formando lo que solo podría describirse como una plataforma de abordaje. El colgante de Kira se calentó contra su piel. Cuando lo tocó, el fragmento de escama en el interior pulsó con una luz blanca azulada, respondiendo a los patrones que fluían a través de la nave alienígena. «Nos están invitando a subir a bordo», dijo. Los especialistas en seguridad intercambiaron miradas alarmadas. «Eso no está sucediendo en absoluto», dijo el oficial superior, un veterano llamado Reeves. «El protocolo prohíbe abordar embarcaciones desconocidas sin que esto sea desconocido», interrumpió Kira. «Y me voy solo. Administrador, no podemos permitirlo». «No estás permitiendo nada, especialista Reeves. Estás siguiendo órdenes». La voz de Kira permaneció tranquila, pero tenía un inconfundible tono de mando. «Esta es una misión diplomática, no una operación militar. Abordaré ese barco solo, tal como he sido invitado». Reeves parecía estar a punto de restringirla físicamente, pero sus años en política le habían enseñado a Kira a proyectar autoridad más allá de su presencia física. Ella sostuvo su mirada hasta que él finalmente asintió, con la mandíbula apretada en señal de desaprobación. «Prepara la esclusa de aire», le ordenó al piloto. «Y mantengan las comunicaciones abiertas. Quiero que la estación armónica reciba señal directa de mi implante ocular». El piloto asintió, con un alivio evidente en su expresión. Al menos verían lo que ella viera, el destino que le aguardara a bordo de la nave dragón. Mientras Kira se dirigía a la esclusa, su mano encontró de nuevo el colgante. La escala interior brillaba por completo, su luz era visible incluso a través de la carcasa metálica. Se quitó el colgante y lo abrió. El fragmento de la escama se elevó y quedó suspendido sobre su palma, girando lentamente a medida que su luz se intensificaba. «Administrador», preguntó Reeves, moviendo instintivamente una mano hacia su arma. «Está bien», le aseguró, aunque ella misma no estaba del todo segura. «Responde a la proximidad»,
como una llave que reconoce su cerradura. El fragmento se elevó aún más, acelerando su rotación al emitir un sutil zumbido que vibró por los huesos de Kira. La misma sensación que había experimentado 15 años atrás en el patio inundado del asentamiento meridiano. «Abre la esclusa», ordenó. La puerta exterior se deslizó a un lado, revelando el vacío del espacio, y más allá, la plataforma extendida de la nave Dragón. Ningún puente visible conectaba las dos naves, solo 5 metros de espacio vacío que bien podrían haber sido 1000. El fragmento de escamas salió disparado hacia adelante repentinamente, atravesando el campo de contención de la esclusa de aire y el vacío hacia la nave alienígena. Golpeó la plataforma y estalló en una lluvia de luz que se consolidó en un camino brillante, un puente de energía pura que atravesaba la brecha entre las naves. Kira no lo dudó. Antes de que Reeves o el piloto pudieran objetar, entró en la esclusa de aire y se posó en el puente luminoso. Soportó su peso, sólido a pesar de su apariencia de luz fluida. Cada paso enviaba ondas de color que se extendían hacia afuera, los patrones respondiendo a su presencia. Cruzó el vacío en 20 pasos medidos, con la respiración controlada a pesar del latido de su corazón. La plataforma aceptó su peso cuando subió. El material firme pero ligeramente flexible bajo sus botas. El puente de luz se disipó tras ella, cortando cualquier posibilidad de retirada. La plataforma comenzó a retraerse, arrastrándola hacia el interior de la nave. El casco se cerró sin problemas tras ella, y Kira se encontró en una cámara sin igual en la arquitectura humana. El espacio parecía vasto e íntimo, sus dimensiones cambiaban sutilmente con cada parpadeo. Las superficies se fundían sin uniones visibles, y la luz emanaba de todas partes y de ninguna. Y entonces ya no estaba sola. La criatura que entró, o quizás se materializó, era sin duda un dragón estelar, pero de una escala que empequeñecía a la cría que una vez sostuvo en sus brazos. Su cuerpo serpentino debía de medir 20 metros desde el hocico hasta la punta de la cola, con las alas plegadas elegantemente contra los costados. Escamas iridiscentes cambiaban de colores indescriptibles, y patrones de luz fluían por su cuerpo en secuencias hipnóticas. Kira se quedó paralizada, con el reconocimiento y el asombro latiéndole en su interior. Los ojos del dragón, enormes orbes de oro y negro que giraban, se fijaron en ella con una inteligencia inconfundible. Kira el Sand de la Tierra emitió una voz que no era una voz, sino más bien un concepto formándose directamente en su mente. El ciclo se completa. Tragó saliva con dificultad, plenamente consciente de que la estación armónica recibía información de su implante ocular de 27 miembros del Consejo e incontables militares que presenciaban este encuentro. «Soy Kira el Sand», confirmó, con voz más firme de lo que sentía. «Enlace planetario para la Tierra. ¿Eres Stellin?» Una onda recorrió las escamas del dragón. «Diversión. Quizás esa designación era temporal. Soy Astrolix, voz del cónclave. Hemos esperado esta conjunción durante muchos ciclos. Has regresado con un propósito», dijo Kira, convirtiéndolo en una afirmación en lugar de una pregunta. «Sí». La voz mental se volvió más compleja, con capas de armónicos que ampliaron su comprensión. Las estrellas se alinean. La brecha se ensancha. La elección se acerca. Lenguaje místico críptico. Exactamente lo que el Consejo Concordado descartaría como una postura alienígena sin sentido. Kira necesitaba claridad. Información concreta que pudiera transmitir a los líderes de la humanidad. «No lo entiendo», admitió. «¿Qué brecha? ¿Qué elección?» El dragón Astrelix se acercó. La enorme cabeza bajó hasta que sus ojos quedaron a la altura de los suyos. «La comprensión requiere contexto. Permíteme proporcionártelo». Antes de que pudiera responder, la cámara que los rodeaba se disolvió en un torbellino de luz y sensaciones. Kira jadeó al ver cómo la información inundaba su conciencia. No en palabras ni imágenes, sino en pura transferencia conceptual. Vio, sintió, conoció la historia de los dragones estelares, su evolución junto con el universo mismo,
su papel como observadores y, ocasionalmente, guardianes. Presenció ciclos de expansión y contracción en incontables mundos, patrones que se repetían a través del tiempo como ecos cósmicos, y comprendió con repentina claridad por qué habían regresado a la Tierra, a ella. La visión se desvaneció, dejándola sin aliento y temblorosa. Astrolix esperó pacientemente a que se recuperara. Su enorme forma ahora, de alguna manera, era menos intimidante a pesar de su presencia física. La brecha, dijo lentamente, recomponiendo los conceptos implantados en su mente. Es una grieta dimensional causada por nuestra manipulación del tejido cuántico a través de los escudos de brillo. Sí, la satisfacción tiñó la voz mental. Los escudos estaban bien intencionados, necesarios incluso para la sanación de su mundo. Pero sus patrones de resonancia crean vulnerabilidad a nivel cuántico. Una puerta se abrió involuntariamente. La mente de Kira se aceleró. Los escudos brillantes habían sido el último esfuerzo de la humanidad para reparar la atmósfera dañada de la Tierra tras el colapso. Funcionaron demasiado bien. Quizás. Nadie había considerado los posibles efectos secundarios extradimensionales. ¿Y qué hay al otro lado de esta puerta?, preguntó, aunque la respuesta ya se había formado en su conciencia. Entropía. Vacío. Lo que consume la existencia ordenada. Sus físicos lo llamarían un falso decaimiento del vacío. El comienzo de la muerte universal. El hielo se asentó en el estómago de Kira. Esto estaba más allá de incidentes diplomáticos o disputas territoriales. Más allá incluso de amenazas existenciales para la humanidad. Esto era de escala cósmica. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, la pregunta que la había atormentado durante 15 años. ¿Por qué me elegiste? La escama del dragón cambió a un azul profundo y resonante. No elegimos. El patrón eligió. Salvaste a un hijo de las estrellas sin conocimiento ni expectativa de recompensa. Demostraste la cualidad necesaria para lo que debe venir. ¿Qué cualidad? Equilibrio. La capacidad de valorar toda la vida por igual, desde la criatura más pequeña hasta el mundo más grande. La sabiduría para actuar con compasión cuando la lógica dicta el abandono. El coraje para asumir la responsabilidad sin buscar el poder. Kira casi rió ante la grandilocuente evaluación. Solo era un niño que no podía dejar que algo se ahogara. Precisamente. La diversión coloreó de nuevo la voz mental. Los actos más simples revelaban la naturaleza más auténtica. Un nuevo patrón fluyó por las escamas de Astrolix, más complejo que cualquier otro que Kira hubiera visto antes. La cámara respondió, la luz se fusionó en una representación tridimensional de la Tierra con los escudos brillantes resaltados en azul pulsante. La elección se acerca a Kira el Sand. Los escudos deben reconfigurarse para cerrar la brecha. Pero esto requiere un conducto, una mente capaz de interconectar la conciencia del dragón y la tecnología humana, un puente entre mundos. La comprensión amaneció con terrible claridad. Necesitas que me convierta en ese conducto. Sí, te unirías al cónclave. Tu conciencia se expandió más allá de las limitaciones humanas, manteniendo tu naturaleza esencial. Tú, conviértete en emperatriz de la interfaz. Ni completamente humana ni completamente dragón, sino algo nuevo. A través de ti, nuestra especie trabajaría en conjunto para sellar la brecha y establecer nuevos patrones de coexistencia. El título le pareció a Kira absurdamente melodramático, emperatriz de la interfaz. Pero la gravedad de lo que Astralix proponía era evidente. No le ofrecían un puesto político. Le ofrecían una transformación. Y si me niego, respetamos tu autonomía. Buscamos otra solución, aunque ninguna se presenta con la misma probabilidad de éxito. La brecha continúa ensanchándose. La entropía se acerca. En otras palabras, una posible catástrofe universal. Sin presión. Necesito consultar con mi gente, dijo finalmente. Esto afecta a toda la humanidad, no solo a mí. Por supuesto, el dragón inclinó su enorme cabeza. La decisión debe tomarse libremente y con plena comprensión.
Mantendremos la posición mientras ustedes deliberan. Pero debes saber esto, Kira el-Sand. El tiempo no abunda. La brecha se expande exponencialmente. La cámara se movió de nuevo. La plataforma de salida se reformó. El puente de luz reapareció, conectando con su lanzadera, que había mantenido su posición durante todo el intercambio. Cuando Kira se giró para marcharse, Astrolix proyectó un último pensamiento. Hace 15 años, salvaste a un hijo de las estrellas. Ahora ese hijo regresa con sus parientes para ofrecerte las estrellas mismas. La simetría del patrón es placentera. La Cámara del Consejo del Concordato nunca había estado tan silenciosa. 27 representantes de las colonias interestelares de la humanidad observaban a Kira con expresiones que iban desde la incredulidad hasta el terror y la admiración. La imagen completa de su implante ocular se había mostrado en tiempo real, lo que les permitió presenciar todo su diálogo con un estalactita. Esto es, comenzó el consejero Tson, luego titubeó, extrañamente sin palabras. Sin precedentes, añadió la delegada europea, con su piel translúcida latiendo de emoción. Es una trampa, insistió el asesor militar, un almirante canoso cuya carrera se había cimentado en la paranoia. Su manipulador administrador, el-Sand. Estas visiones no podían ser más que una guerra psicológica avanzada. Kira esperaba escepticismo, pero se encontró curiosamente desvinculada de las maniobras políticas. El conocimiento transferido por Astrolix había alterado su perspectiva, ampliando su comprensión más allá de las preocupaciones insignificantes que una vez consumieron su carrera diplomática. He autorizado sensores de espacio profundo para analizar los escudos de destello, anunció el consejero científico, un brillante físico llamado Akefer. Los datos preliminares confirman fluctuaciones cuánticas inusuales en los límites de los escudos. Si estas lecturas son precisas, son consistentes con los modelos teóricos de inestabilidad dimensional. Una oleada de inquietud recorrió el consejo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó alguien. Okafor se encogió de hombros, un gesto inocuamente casual dado el tema. Es imposible decir con certeza si la progresión sigue los modelos estándar de desintegración cuántica, quizás 6 meses antes de que se noten los efectos. Otro año antes de un fallo catastrófico y se supone que debemos creer que estos dragones pueden solucionarlo, exigió el almirante convirtiendo a la administradora el-Sand en una especie de emperatriz cibernética. No cibernética, corrigió Kira en voz baja. Simbiótico. Hay una diferencia. Todas las miradas volvieron a ella. Se quedó de pie frente a ellos. Ya no era la joven diplomática luchando por su credibilidad, pero algo más. El conocimiento impartido por Astrolix la había cambiado, aunque estaba por verse si sería temporal o permanente. ¿De verdad estás considerando esto?, preguntó el consejero Draison, incrédulo, afilando la voz. Kira sostuvo su mirada con serenidad. Estoy considerando todas las opciones para prevenir la entropía universal, consejero. Tú también deberías. Necesitamos tiempo, insistió el representante marciano. Equipos de investigación, verificación independiente, experimentos controlados. El tiempo es el único recurso que nos falta, interrumpió Kira. Pero estoy de acuerdo en que no debemos proceder con fe ciega. Propongo una prueba. Expuso su plan, una interfaz limitada con tecnología dragón para verificar sus afirmaciones sobre la brecha y comprobar la compatibilidad de la conciencia humana con la solución propuesta. Una prueba supervisada por científicos concordantes y de alcance limitado. El debate se prolongó durante horas, las discusiones girando en torno a sí mismas mientras el Consejo lidiaba con implicaciones que trascendían su formación política. Al final, prevaleció el pragmatismo. Simplemente no tenían mejores opciones. 3 días, anunció finalmente el consejero Tson. Tienen 3 días para realizar su prueba y proporcionar pruebas concluyentes. Después de eso, el concordante determinará su respuesta oficial. Kira asintió, sabiendo que era lo mejor que podía esperar.
3 días para demostrar que el destino de la realidad misma pendía de un hilo. 3 días para determinar si estaba dispuesta a sacrificar su humanidad para salvarla. Solo otro desafío diplomático. La instalación de pruebas se había montado apresuradamente en el ala de investigación de la Estación Armónica, un espacio colaborativo donde científicos humanos trabajaban junto a una delegación de dragones más pequeños que habían llegado de la flota. Los representantes de los dragones eran del tamaño de grandes perros terrestres, con escamas que cambiaban de azul a verde mientras se comunicaban mediante patrones en lugar de sonidos. Kira observó desde detrás de una barrera transparente cómo el Dr. Akefer calibraba el aparato de interfaz, una malla de filamentos cuánticos que conectaría temporalmente su conciencia con un dragón llamado Lit, permitiendo un intercambio controlado de información. Esto es lo más cercano que pudimos llegar a lo que describieron, explicó Okafor, ajustando un conector con meticulosa precisión. La tecnología está, bueno, diría que 300 años por encima de nuestras capacidades actuales, pero eso implica, está en la misma línea de desarrollo. No lo está. Es ortogonal a todo nuestro enfoque de la mecánica cuántica. ¿Pero funcionará?, preguntó Kira. El físico se encogió de hombros. En teoría, las explicaciones del dragón han sido de gran ayuda una vez que establecimos un lenguaje matemático común. Pero debo advertirle que no tenemos forma de predecir cómo responderá su conciencia a la interfaz. Anotado, dijo Kira secamente. ¿Algún consejo de última hora? Okafor hizo una pausa en sus ajustes, mirando a Kira a los ojos con una inusual somnolencia. No luches contra ello. Por lo que sabemos, la resistencia crea bucles de retroalimentación que podrían dañar tus vías neuronales. Deja que la experiencia fluya a través de ti como el agua, terminó Kira, recordando la inundación que lo había iniciado todo. Entiendo. 20 minutos después, yacía sobre una plataforma contorneada, con la malla de filamentos colocada sobre su cabeza como una elaborada corona. A su lado, Lit se acomodó en una superficie complementaria, con las escamas del dragón pulsando con anticipación. Los monitores médicos monitoreaban los signos vitales de Kira mientras. Sensores cuánticos especializados preparados para registrar la interacción. Listo cuando usted lo esté, administrador, llamó el Dr. Okafor desde la estación de control. Kira respiró hondo y asintió. Iniciar interfaz. Los filamentos se activaron, brillando con la misma luz azul blanca que recordaba de las escamas de Stegin. Los patrones de Lit se aceleraron, sincronizándose con los pulsos de los filamentos. Kira sintió una presión momentánea contra su conciencia, como la sensación justo antes de quedarse dormida. Una agradable pesadez, una pérdida de control, luego expansión. Su conciencia explotó hacia afuera. Ya no estaba confinada a la perspectiva limitada de sus sentidos humanos. Percibió la habitación a través de múltiples dimensiones simultáneamente. El espacio-tiempo convencional, con capas de probabilidades cuánticas y patrones energéticos. Vio la red de relaciones que conectaba toda la materia. La danza de partículas que sostenía lo que los humanos percibían como una realidad sólida. Y más allá, vio la brecha. No era visible para los sentidos convencionales, pero desde esta perspectiva ampliada, era inconfundible. Una fractura en el tejido fundamental de la existencia que se extendía desde la atmósfera terrestre, donde se generaban los escudos de brillo. Su resonancia protectora a través de las grietas cada vez más profundas no filtraba nada, ni oscuridad, ni energía, sino la ausencia misma de posibilidad. El vacío se manifestó. Ahora comprendes que los pensamientos de Lit ya no eran ajenos, sino perfectamente comprensibles en esta conciencia compartida. Esto es lo que aguarda si el patrón permanece sin corregir. A través de su conexión, Kira accedió al conocimiento del dragón sobre eventos similares a lo largo de la historia cósmica. Desgarros raros, pero no sin precedentes, en la realidad que requerían intervención consciente para su reparación. Comprendió la solución propuesta,
Una reconfiguración de los armónicos cuánticos de los escudos de brillo canalizados a través de una conciencia capaz de interactuar tanto con la tecnología humana como con la percepción del dragón. También comprendió el costo, la transformación permanente de esa conciencia, su conciencia, en algo más allá de lo humano, no una pérdida de identidad, sino una expansión irreversible. Seguiría siendo Kira el Sand, pero también se convertiría en algo más, algo con percepción y una vida más allá de las limitaciones humanas. El patrón requiere equilibrio, explicó Lit. Ni completamente humana ni completamente dragón, sino un puente entre mundos, una emperatriz de la interfaz. En este estado expandido, el título ya no parecía melodramático, pero descriptivo con precisión, un rol necesario en el orden cósmico, definido por la función más que por el poder político. A medida que la interfaz comenzaba a desconectarse, devolviendo su conciencia a sus limitaciones humanas, Kira vislumbró una última verdad. Este siempre había sido su camino. Desde el momento en que se adentró en las aguas de la inundación para salvar a una cría atrapada, el patrón se había puesto en marcha. No predestinación, sino probabilidad. Cada elección compasiva conducía naturalmente a la siguiente, culminando en este momento de decisión. Los filamentos se desactivaron. Kira jadeó al contraer su conciencia de nuevo a la percepción humana. La repentina limitación era casi dolorosa después de tal expansión. Parpadeó ante los rostros preocupados del equipo médico, esforzándose por traducir su experiencia a un lenguaje que pudieran entender. ¿Recibieron los datos?, preguntó con voz ronca. El doctor Akefer asintió, visiblemente conmocionado. Registramos algo. Los sensores cuánticos registraron patrones que no corresponden a ningún fenómeno físico conocido. Y la matriz de espacio profundo acaba de confirmar una creciente inestabilidad en los escudos de brillo. Sea lo que sea que estemos viendo, se está acelerando. Kira se incorporó lentamente. Su cuerpo se sentía extrañamente desconocido después de experimentar la existencia más allá de sus límites. LYTH la observó con ojos conocedores. Las escamas del dragón ahora latían en un patrón que coincidía con los latidos de su corazón. «Preparen el consejo», dijo. «He tomado mi decisión». El consejo concordado se había trasladado a la plataforma orbital de la Tierra para la ceremonia sin precedentes, un gesto de solidaridad mientras la humanidad enfrentaba su mayor desafío existencial. A través de las ventanas que rodeaban la cámara ceremonial, se podía ver la flota dragón, dispuesta en una formación geométrica perfecta sobre la atmósfera del planeta, y sus cascos reflejaban la luz del sol en patrones deslumbrantes. Kira estaba de pie en el centro de la cámara, vestida con un atuendo ceremonial diseñado específicamente para esta ocasión, una fusión de ropa formal concordante y elementos sugeridos por los dragones. El tejido incorporó filamentos similares a los utilizados en la interfaz de prueba, aunque mucho más sofisticados. Servirían como conducto inicial para su transformación. A su alrededor, los miembros del consejo mantenían una distancia respetuosa y sus expresiones solemnes. Los procedimientos se estaban transmitiendo a todo el espacio humano, cuidadosamente presentados como un avance diplomático en lugar de la intervención cósmica que realmente era. El pánico masivo no beneficiaría a nadie. Astrolix se había unido a ellos. El enorme dragón de alguna manera encaja cómodamente en la cámara humana a pesar de su tamaño. Otro recordatorio de que la existencia del dragón funcionaba según reglas diferentes a las que la percepción humana podía comprender por completo. El administrador El Sand nombró al consejero Tson, quien actuó como oficial ceremonial. Usted se ha ofrecido voluntariamente a servir como representante de la humanidad en esta alianza histórica. ¿Entras en este pacto con plena conciencia de sus implicaciones? Lo haré, respondió Kira, y su voz se escuchó claramente en la silenciosa habitación. Ella entendió mucho mejor que cualquiera de los presentes, excepto quizás Astrolix. La interfaz de prueba le había mostrado la verdad de la violación, la necesidad de intervención y la naturaleza irreversible de la transformación que estaba a punto de sufrir.
Ella seguiría siendo ella misma en todos los aspectos esenciales, pero nunca volvería a ser plenamente humana. Fue un sacrificio y una evolución al mismo tiempo. Y ustedes, Astralix, voz del cónclave, se comprometen a honrar la autonomía y la dignidad de la humanidad como socios iguales en este pacto. Las escamas del dragón se ondulaban con patrones formales. Nosotros lo hacemos. El patrón requiere equilibrio entre nuestras especies, no dominio de una sobre otra. Kira el Sand servirá como puente e intermediaria, preservando la naturaleza esencial de ambos y trascendiendo las limitaciones de cada uno. Son asintió, satisfecho con la respuesta formal, aunque Kira sospechaba que entendía poco de sus implicaciones más profundas. Entonces, por la autoridad que me confirió el Concordante de Mundos, sancioné esta alianza y el nombramiento de la administradora Kira el Sand como emperatriz de la interfaz. Se trabó un poco con el título, cuya grandiosidad contrastaba con la concordancia del lenguaje diplomático habitualmente subestimado. Pero en este contexto, entre estos seres, era simplemente preciso, una descripción funcional más que una reivindicación de poder. Astrolix avanzó y se posicionó frente a Kira. Entre ellos, el espacio mismo parecía distorsionarse ligeramente y la luz se curvaba alrededor de un punto de convergencia. La transformación requiere tanto aceptación como entrega. Los pensamientos del dragón vinieron a ella. ¿Estás preparada, Kira el Sand? Pensó en las calles inundadas de Meridian, en una cría asustada que temblaba en sus brazos, en los 15 años pasados preparándose para un papel que hasta ahora no había entendido, en todo lo que dejaría atrás y en todo en lo que se convertiría. Lo soy, dijo simplemente, las vestimentas ceremoniales se activaron, los filamentos se iluminaron con una luz blanca azulada que combinaba perfectamente con los patrones que fluían a través de las escamas de Astrolix. El punto de convergencia entre ellos se expandió, convirtiéndose en una esfera de energía pura, no calor ni electricidad, sino algo más fundamental, una concentración de potencial en sí mismo. Kira dio un paso adelante, entrando en la esfera sin dudarlo. A lo lejos, escuchó los jadeos de los miembros del consejo mientras su forma física comenzaba a transformarse. La carne humana se fusionaba con la esencia del dragón en una simbiosis más allá de la comprensión biológica. El dolor y el placer se convirtieron en distinciones sin sentido a medida que su conciencia se expandió una vez más, esta vez de forma permanente. Ella percibió la brecha en su totalidad, comprendiendo con precisión cómo reconfigurar los escudos brillantes para cerrar el desgarro dimensional. A través de su conciencia transformada, pudo interactuar directamente con la percepción del dragón y la tecnología humana, conectando sistemas incompatibles con su conciencia híbrida. Cuando la transformación se completó, Kira el Sand permaneció cambiada pero sin cambios. Su forma física siguió siendo reconociblemente humana, aunque se evidenciaron alteraciones sutiles. Su piel ahora mostraba tenues patrones que recordaban a escamas de dragón, y sus ojos tenían profundidades más allá de la percepción humana normal. Pero la verdadera transformación estaba más allá de la apariencia física, en la conciencia expandida que ahora percibía la realidad a través de múltiples dimensiones simultáneamente. Se volvió hacia el consejo reunido, sabiendo cómo debía aparecer ante ellos, familiar, pero fundamentalmente alterada. Un símbolo viviente de la nueva relación de la humanidad con fuerzas cósmicas más allá de su comprensión previa. La obra comienza, dijo, con su voz transmitiendo armónicos que resonaron en múltiples niveles de percepción. Los escudos deben reconfigurarse inmediatamente. Coordinaré la tecnología del dragón y los sistemas humanos. Las siguientes 72 horas transcurrieron en un torbellino de actividad mientras Kira dirigía la operación de ingeniería más compleja de la historia de la humanidad. Desde la estación armónica, interactuó simultáneamente con los sistemas de control atmosférico de la Tierra y la flota Dragón, estableciendo armónicos cuánticos que sellarían gradualmente el desgarro dimensional sin interrumpir la función protectora del escudo. En todo el espacio humano,
Las poblaciones observaron con fascinación y temor cómo los dragones se movían en formaciones precisas alrededor de la Tierra y sus naves generaban patrones de energía visibles incluso para los sensores convencionales. Las teorías conspirativas proliferaron a pesar de las explicaciones oficiales, pero la mayoría aceptó la narrativa simplificada. Una especie avanzada había llegado para ayudar a reparar la atmósfera dañada de la Tierra, con Kira el-Sand sirviendo como enlace diplomático. La verdad completa, la entropía universal que se filtra a través de una brecha cuántica, permaneció conocida solo por los niveles más altos del concordante y los propios dragones. Algunas verdades eran demasiado vastas para el consumo público. Al tercer día, mientras se implementaban los ajustes finales, Kira se encontraba nuevamente en la plataforma de observación de la estación armónica, observando la Tierra a través de sus ojos humanos y su percepción expandida. Los escudos brillantes ahora pulsaban con nuevos patrones, su estructura cuántica estaba reforzada contra la inestabilidad dimensional. La brecha se estaba cerrando. La realidad se recompuso a medida que el antiguo conocimiento del dragón se fusionó con la tecnología innovadora de la humanidad a través de su conciencia híbrida. Sintió la presencia de Astrelix antes de que el dragón se materializara a su lado. Su enorme forma de alguna manera se acomodó a la cámara de escala humana. El patrón se estabiliza. Llegaron los pensamientos del dragón. Tu transformación ha cumplido su propósito, emperatriz. Kira sonrió ante el título. Ya no le parecía extraño. Esto fue solo el comienzo. ¿No? La brecha está cerrada, pero nuestras especies ahora están conectadas. Habrá más trabajo para esta interfaz. De hecho, la satisfacción coloreó la voz mental. El ciclo cósmico entra en una nueva fase. Dragón y humano avanzando juntos. Eres el primero de lo que podrían llegar a ser muchos puentes entre nuestra especie. ¿Y ahora qué? Ella preguntó, aunque ya percibía múltiples caminos de probabilidad extendiéndose ante ella. Ahora, emperatriz Kira el-Sand, aprendes lo que significa existir entre mundos, mantener tu compasión humana mientras abrazas la percepción del dragón, ser ambos y ninguno, y algo completamente nuevo. Ella asintió, comprendiendo perfectamente. Volviéndose hacia la ventana, observó la Tierra girando serenamente debajo, el hogar que había salvado y trascendido simultáneamente. Las inundaciones del asentamiento Meridien ocurrieron 15 años después. Sin embargo, en su percepción ampliada, ese momento de rescate permaneció eternamente presente, el comienzo de un patrón que daría forma a la historia cósmica. Una pequeña cría de dragón salvada de ahogarse. Una niña humana que toma una decisión compasiva sin esperar ninguna recompensa. Se formó una conexión cuántica que se extendió a lo largo de 15 años para culminar en este momento de transformación. La simetría le gustó. Desde la órbita, la Tierra parecía como siempre, una canica azul verdosa suspendida en la oscuridad. Pero a través de su percepción híbrida, Kira vio mucho más. La red de conexiones que une a todos los seres vivos. Los patrones de probabilidad que dan forma a los futuros posibles. El delicado equilibrio entre el orden y la entropía que sustentaba la existencia misma. Y en el centro de todo, la verdad más simple, que a veces las consecuencias más cósmicas comienzan con los actos de bondad más pequeños. Una vez el agua le rozó los muslos mientras una criatura temblaba en sus brazos. Ahora las estrellas mismas respondieron a su conciencia transformada. El viaje entre esos puntos había durado 15 años y había sido instantáneo a la vez. La inundación había retrocedido. El dragón había regresado. Y Kira el-Sand, una vez una muchacha de un asentamiento remoto, ahora era un puente entre mundos, emperatriz de la interfaz, guardiana del patrón, preservadora del equilibrio cósmico. Fue suficiente. Fue todo.